Se suponía que la Tierra era solo otra roca primitiva hasta que dos humanos llegaron a la cima y destrozaron la comprensión galáctica de la física con un bolígrafo. Llevo 23 ciclos enseñando física en el Instituto Tesaran de Ciencias Avanzadas y pensé, se aclara la garganta, que lo había visto todo, absolutamente todo. Había calculado la mecánica orbital de 17 sistemas estelares diferentes. Había publicado artículos sobre lentes gravitacionales que hicieron llorar de alegría a mis colegas. E incluso había sobrevivido a una sala de conferencias llena de estudiantes de primer año que creían que el momento era solo una sugerencia. Pero nada, y quiero decir nada, me preparó para el día en que conocí a los humanos. La cumbre científica galáctica se celebraba en la estación Kepler 9, que orbitaba un hermoso gigante gaseoso azul en espacio neutro. Una ubicación perfecta, la verdad. La estación mantenía una cómoda presión de 0,3 gramos en la mayoría de sus secciones, lo que le venía de maravilla a aproximadamente el 90% de la comunidad galáctica. La sala de conferencias era enorme, con paredes de aluminio transparente, que nos ofrecía una vista espectacular del planeta. Todo nubes arremolinadas y tormentas eléctricas. Muy dramático, muy impresionante. El tipo de lugar donde se anuncian decisiones importantes sobre el futuro de la civilización interestelar. Y, teníamos que tomar una decisión importante. La Tierra, esa extraña roca en el extremo anticuado del espolón de Orión, el planeta que recientemente, y de forma un tanto vergonzosa, había logrado viajar más rápido que la luz sin que nadie se diera cuenta de que estaban cerca. Acababan de aparecer un día en el límite del espacio del consorcio, saludando y sonriendo como si no hubieran horrorizado a todos los gobiernos establecidos de la galaxia conocida. El Consejo Galáctico llevaba 6 meses discutiendo qué hacer con ellos. Y se suponía que esta cumbre resolvería la cuestión. ¿Podríamos colonizar la Tierra? ¿Deberíamos siquiera intentarlo? ¿Valía la pena el esfuerzo? Yo estaba allí representando a Tesara. Obviamente. Mi mundo natal es un lugar precioso, si se me permite decirlo. Baja gravedad, 47 gramos, para ser precisos, con formaciones de cristales flotantes y la arquitectura más delicada que jamás hayas visto. Nuestros edificios parecen música congelada, torres en espiral y voladizos imposibles. No se puede construir así con tanta gravedad. Simplemente no funciona. Todo se derrumbaría. El comandante Rodix estaba allí, procedente del Imperio Krell, con el mismo mal humor de siempre. Los Krell son militares, muy serios y organizados. Los ródicos tenían 4 brazos y una cara que parecía tallada en cuero viejo. Mantenía los brazos cruzados mientras manipulaba su tableta de datos con los antebrazos. Muy intimidante, representaba un mundo natal de 0,6 G, lo que lo convertía prácticamente en un peso pesado para los estándares galácticos. La doctora Milara había llegado en avión desde la Confederación Pelleon. Pilia es un mundo de 0,2 G, principalmente océano, y Milara era de lo más delicada. Era alta, quizá de 2,4 metros, y tan delgada que temías que una brisa fuerte la partiera por la mitad. Su piel tenía una cualidad translúcida que dejaba ver el brillo de sus órganos internos. Una especie hermosa, en realidad terrible para manejar el estrés físico. Y luego estaba el ingeniero Brask, un tumita de una de esas densas colonias mineras de núcleo. Los tumitas son bajos, robustos, de unas 4 toneladas de altura, pero con la constitución de rocas vivientes. Brask probablemente provenía del mundo con mayor gravedad entre nosotros. Tal vez actuaba como si fuera el ser más resistente de la sala, lo cual, para ser justos, probablemente lo era antes de la llegada de los humanos. En fin, todos estábamos de pie alrededor de la plataforma central revisando los datos sobre la Tierra, y déjenme decirles, los números parecían incorrectos. Completamente incorrectos. Gravedad superficial de 1 punto. El comandante Rodix no dejaba de negar con la cabeza, con las 4 manos señalando la pantalla holográfica. Estas lecturas deben estar alteradas, gruñó.
Ninguna especie inteligente evoluciona en esas condiciones. Es biológicamente improbable. Improbable, pero aparentemente no imposible, dijo la doctora Milnara con una voz que sonaba como campanillas de viento. Parecía preocupada, lo cual era lógico. Si la gravedad de la Tierra fuera real, no sobreviviría ni 10 minutos en la superficie. La pregunta es si su biología es compatible con los entornos galácticos estándar o si necesitamos poner en cuarentena todo el sistema. Fue entonces cuando se abrieron las puertas. Entraron dos. Solo dos, no una delegación completa, ni una multitud de diplomáticos, solo dos humanos con sencillos uniformes grises. El de adelante era alto, quizá de 1,80 metros, de piel oscura y cabello canoso, muy corto. Llevaba un pequeño maletín en una mano como si no pesara nada. La otra era una mujer un poco más baja, de rasgos marcados y cabello rubio recogido en un moño apretado. Caminaba como un soldado. Ya saben a qué me refiero. Movimientos controlados y atención constante. Buenos días a todos, dijo el hombre con una amplia sonrisa. Su acento era extraño. Todo consonantes ásperas y sonidos resonantes. Soy Marcus Webb, físico teórico del Instituto de Johannesburgo. Les presento a la teniente Eva Kovac, asesora científica militar. Gracias por invitarnos a esta cumbre. Estamos encantados de estar aquí. Emocionado, dijo. Emocionado. Como si se tratara de una agradable reunión social y no de un consejo decidiendo si todo su planeta debía ser colonizado. BRK resopló, que sonó como el roce de rocas. Ustedes son los humanos. Se ven frágiles. Marcus rió. Rió de verdad. Aunque las apariencias engañan, ingeniero Brusk, tenemos muchas ganas de hablar sobre las condiciones ambientales de la Tierra con todos ustedes. Sus lecturas de gravedad son extremas, dijo el comandante Roddick sin rodeos. 1.0 G está fuera del rango de tolerancia para la mayoría de las especies. ¿Cómo funcionan? Funcionan. Eva habló por primera vez, arqueando una ceja. Comandante, no solo funcionamos, prosperamos. La gravedad de la Tierra no es un obstáculo. Es simplemente nuestro hogar. La doctora Milnara emitió un pequeño sonido de angustia. Pero el estrés en su sistema esquelético por sí solo debe ser enorme. Las demandas cardiovasculares, el gasto de energía solo para mantenerse erguido. Claro, asintió Marcus alegremente, dejando su maletín sobre la mesa de conferencias, y fue entonces cuando noté algo. El maletín golpeó la mesa con un golpe seco, tan fuerte que hizo que Milnara se estremeciera. Lo había estado cargando como si estuviera vacío. La Tierra es un entorno de alta presión. Sin duda. Pero uno se adapta a lo que crece. ¿Verdad? Todos parecen estar perfectamente cómodos aquí con 0.3 gramos. Nosotros, esto se siente como flotar. Flotar, repetí, sin poder creer lo que oía. Esto se siente como flotar para ti. Bueno, sí, dijo Eva, encogiéndose de hombros. Y entonces, con tanta naturalidad que parecía imposible, dobló las rodillas y saltó. Solo un pequeño salto. Sin apenas esfuerzo. Se elevó unos 1,2 metros, se quedó suspendida en el aire durante lo que pareció una eternidad, y aterrizó suavemente. ¿Ves? Sin apenas esfuerzo. En la Tierra, no podría alcanzar la mitad de esa altura con el mismo salto. Todos nos quedamos mirando. Todos la miramos fijamente. Las placas faciales del comandante Rodix cambiaron de color, oscureciéndose. Eso es físicamente imposible. La energía necesaria para alcanzar esa altura con esta gravedad y tu masa corporal requeriría una densidad muscular muy superior a los parámetros biológicos estándar. Oh, dijo Marcus suavemente, sin dejar de sonreír, con esa sonrisa exasperante. Requiere una densidad muscular adaptada a operaciones de 1.0 G, que es exactamente lo que tenemos. Fue entonces cuando empezó la discusión. Y vaya discusión. Estás exagerando, Brash, insistió,
golpeando la mesa con una mano gruesa. Bueno, en realidad la colocó con suavidad, pero claramente pensó que la estaba golpeando. 1.0 G no es tan diferente de 0.8 G. He trabajado en campos gravitatorios más altos. Es incómodo, sí, pero no este entorno extremo mítico que describes. Marcus ladeó la cabeza, pensativo. De acuerdo, entiendo tu escepticismo. De verdad que sí. Los números en una pantalla no significan mucho sin contexto. Entonces, ¿qué tal si hacemos una demostración sencilla? Algo básico que cualquiera pueda entender. ¿Qué tipo de demostración? Pregunté, curioso a mi pesar. Es decir, ¿qué podrían mostrarnos que probara algo? Éramos científicos. Entendíamos la física. La gravedad era gravedad. Nada complicado, dijo Marcus, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un bolígrafo. Un bolígrafo estándar, de los que se usan para tomar notas. Carcasa de plástico azul, clip metálico, de unos 15 cm de largo. Primero voy a dejar este bolígrafo aquí, en tu cómodo entorno de cero. Luego, si nos permites acceder, una de las estaciones 1.0 en las cámaras de simulación OG. La doctora Milara se rió. Un tintineo como de cristal roto. ¿Un bolígrafo? ¿Quieres demostrar los efectos gravitacionales con un bolígrafo? ¿Por qué no?, preguntó Eva, cruzándose de brazos. Herramientas sencillas revelan verdades sencillas. El comandante Rodix hizo un gesto de desdén con la mano. Esto es absurdo. Estamos perdiendo el tiempo. La constante gravitacional es la constante gravitacional. Dejar caer un objeto pequeño no probará nada que no sepamos ya. Entonces, síguenos la corriente, dijo Marcus amablemente. Tardará 5 minutos. Suspiré. Bien. Deja caer el bolígrafo. Terminemos con esta tontería teatral para que podamos hablar de ciencia real. Marcus sonrió aún más. Ay, esa sonrisa debería haberme avisado. Era la sonrisa de alguien que sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder y disfrutaba muchísimo de la anticipación. Levantó el bolígrafo, con el brazo extendido a la altura del hombro, y abrió los dedos. El bolígrafo cayó. Obviamente, la gravedad lo atrajo hacia abajo con la aceleración estándar de 0,3 gramos. Golpeó la mesa de conferencias con un suave golpe. Rebotó una vez y rodó hasta detenerse. Nada destacable. Justo lo que cualquiera esperaría. Fascinante, dijo Brusque con sarcasmo. Cayó un bolígrafo. Estoy asombrado. Cierto, asintió Marcus, recogiendo el bolígrafo. Ahora probemos esto en un campo de 1,0 gramos. La estación Kepler 9 tiene cámaras de simulación de alta gravedad. Correcto. Para invitados diplomáticos de mundos con gravedades pesadas. Sí, confirmó el comandante Rodix. Sección 7, cubierta 12. Mantenemos 3 cámaras con diferentes constantes gravitacionales para dignatarios visitantes. La cámara 1 está actualmente configurada a 1,0 gramos. De hecho, la preparamos por si nuestra gravedad estándar les resultaba demasiado desorientadora. Perfecto, dijo Eva. Vámonos. La caminata a la sección 7 duró unos 10 minutos, y durante todo el trayecto, Brash no paraba de murmurar sobre pérdidas de tiempo teatrales. La doctora Milnar parecía nerviosa. Su piel translúcida brillaba con cambios de color que indicaban ansiedad. Solo quería ver qué creían los humanos que estaban demostrando. El comandante Rodix abrió el camino, con su porte militar. Todos los demás se sentían como si estuviéramos en un desfile. La cámara de simulación era bastante estándar. Paredes reforzadas de 6 por 6 metros, placas de gravedad ajustables en el suelo, el techo y las paredes. El suelo estaba hecho de compuesto de acero Dursteel, el mismo material que usamos para los agujeros de las naves espaciales. Resistente a impactos de micromedorita y variaciones extremas de temperatura. La cámara podía simular hasta 2.0 G,
aunque no podía imaginar por qué alguien se sometería voluntariamente a esa antorcha. El comandante Rodix manejaba los controles y observé cómo la pantalla de gravedad subía de 0.3 gramos a 1 gramo. Dentro de la cámara, un juego de pesas de calibración en un estante se hundía visiblemente, presionando con más fuerza contra sus soportes. El procesador atmosférico zumbaba más fuerte, compensando el aumento de presión del aire a nivel del suelo. Allí, Rodix anunció 1 gramo estable y en espera. Ahora, ¿podemos dejar esta demostración? Por supuesto, dijo Marcus. Se acercó a la puerta de entrada de la cámara, que tenía un pequeño sistema de esclusa de aire para evitar que la diferencia de gravedad causara perturbaciones atmosféricas. Voy. Dentro. Observa con atención. Pasó por la esclusa de aire y la puerta interior se abrió. Marcus entró en el ambiente 1.0 y juró que esperaba que se desplomara de inmediato. Tanta gravedad debería haberlo hecho caer de rodillas. El doctor Milnaro habría quedado aplastado. Incluso Brask habría sufrido. Marcus permaneció allí completamente relajado, respirando con normalidad. Parecía cómodo. Nada peor que cómodo. Parecía que acababa de llegar a casa después de un largo viaje. Sus hombros se asentaron, su postura se enderezó y, de hecho, suspiró con lo que parecía alivio. «Oh, eso está mucho mejor», dijo, su voz sonando a través del sistema de comunicación de la cámara. «No tienes idea de lo agotador que es moverse en baja gravedad. Todo se siente mal. Tu propiocepción se confunde». Volvió a levantar el bolígrafo. La misma posición que antes, a la altura de su hombro, con el brazo extendido. «Cuidado con el suelo», dijo. Dejó caer el bolígrafo. El sonido que hizo al golpear el suelo no fue un golpe. Fue un crujido agudo y violento que resonó por toda la cámara y nos sobresaltó a todos. El bolígrafo golpeó el suelo de acero de la puerta, y vi con mis propios ojos una abolladura visible en la superficie. Un pequeño cráter, de unos 2 mm de profundidad, con fracturas por tensión que irradiaban hacia afuera formando una telaraña. El bolígrafo rebotó una vez, mucho más abajo que antes, y se detuvo con un ruido metálico. Un extremo se había deformado por el impacto. La carcasa de plástico se quebró. El clip metálico se dobló en ángulo. Todos nos quedamos mirando de nuevo. Al parecer, eso se estaba convirtiendo en un problema entre los humanos. «Eso es imposible», susurró BRCH, «ese suelo está diseñado para la construcción de naves espaciales. Un alfiler no puede dañarlo. La energía cinética es demasiado baja. No a 0 a 3G. No», asintió Marcus, agachándose para recoger el bolígrafo. Incluso ese simple movimiento, la sentadilla y el levantamiento, le parecían fáciles. Pero a 1,0 gramos, las matemáticas cambian significativamente. Este bolígrafo tiene una masa de unos 10 g. Al caer desde 1,5 metros y 1,0 gramos, alcanza una velocidad de aproximadamente 5,4 metros por segundo en el impacto. Eso nos da una energía cinética de aproximadamente 0. Ahora bien, eso no parece mucho, pero si concentramos esa energía en el punto de impacto del bolígrafo, que tiene una superficie de unos 2 mm cuadrados, obtenemos una presión de impacto de unos 75 megapascales. Nos miró expectante como si fuéramos estudiantes que deberían seguir la conversación. La voz del doctor Milnar tembló. Eso equivale a la presión ejercida por herramientas de corte industriales. Más o menos, confirmó Marcus. Y eso es solo un bolígrafo, una caída casual. Sin ninguna fuerza detrás, salvo la gravedad. Ahora consideremos lo que sucede cuando se amplía la escala. Una herramienta que se cae de un banco de trabajo. Una persona que cae desde una altura. La gravedad. La energía potencial que el entorno terrestre genera en cada objeto. Cada instante es órdenes de magnitud superiores a lo que la mayoría de las especies experimentan. Eva se acercó a la ventana de la cámara. Su expresión ahora era seria.
La Tierra está clasificada en sus bases de datos como un mundo de alta gravedad. ¿Correcto? Pero lo que necesitan entender es que no es solo alta gravedad. La Tierra es un mundo mortal. Clasificación de habitabilidad de clase 4, patrones climáticos extremos, inestabilidad tectónica, atmósfera rica en oxígeno, vida microbiana agresiva y, sí, gravedad aplastante. Los humanos no evolucionamos a pesar de estas condiciones. Evolucionamos gracias a ellas. Cada generación, continuó Marcus, cada día de nuestras vidas, la gravedad terrestre intenta derribarnos. Nuestros huesos se volvieron densos para resistir las fracturas por compresión. Nuestros músculos desarrollaron estructuras fibrosas redundantes para mantener una tensión constante contra la carga gravitacional. Nuestro sistema cardiovascular bombea fluido hacia arriba contra un gradiente de presión que provocaría que la mayoría de las especies experimenten síncopa inmediata. No estamos adaptados a un punto. Encontré mi voz, aunque salió más baja de lo que pretendía. Dicen que todo en su biología es una respuesta a la presión ambiental que consideraríamos letal, no solo letal, dijo Eva. Silenciosamente. Continuamente letal. Una especie de baja gravedad que visita la Tierra no solo se arriesga a sufrir lesiones. Se arriesga a morir simplemente por levantarse demasiado rápido. Shock ortostático, insuficiencia cardíaca, colapso esquelético. Sus cuerpos los traicionarían porque nunca fueron diseñados para esa atracción constante e implacable. Marcus retrocedió a través de la esclusa de aire, sosteniendo el bolígrafo dañado como un trofeo. Esto es lo que queríamos que entendieran. Cuando decimos que la gravedad de la Tierra es nuestro hogar, no queremos decir que la toleremos. Queremos decir que la necesitamos. Y todo, absolutamente todo en la fisiología humana está diseñado para funcionar en un entorno que mataría a la mayoría de ustedes en cuestión de horas. El silencio que siguió fue profundo. Ni siquiera Brash dijo nada. Nos quedamos allí parados, mirando esa pequeña abolladura en el suelo de Durastile, tratando de procesar su significado. Un bolígrafo, un simple bolígrafo, se aclara la garganta, y tenía un suelo agrietado, apto para naves espaciales. ¿Qué podía hacer un humano? La teniente Eva Kovac nos miró a cada uno por turno, con expresión indescifrable. ¿Les gustaría ver cómo se ve el movimiento humano en nuestra gravedad nativa? Yo creo que podría aportar más contexto. Sí, dijo el comandante Roddick de inmediato. Su voz había perdido su tono desdeñoso. Ahora sonaba preocupado, lo cual resultaba mucho más inquietante. Muéstrenoslo, asintió Eva y entró en la cámara por la esclusa de aire. En el momento en que cruzó al entorno de gravedad cero de 1,0 gramos. Toda su actitud cambió en la estación. 0 a 3 gramos. Se había movido con precisión, casi cautelosa. Ahora, en plena gravedad, parecía depredadora. No había otra palabra para describirlo. Sus movimientos se volvieron fluidos, potentes, eficientes. Empezaré con la locomoción básica, anunció. Caminar, correr, saltar, patrones de movimiento estándar. Caminó por la cámara. Simplemente caminó. Pero la forma en que sus pies golpeaban el suelo, el sonido de cada impacto, la visible flexión de los músculos de sus piernas, era como ver una maquinaria pesada en funcionamiento. Cada paso era una caída y una recuperación controladas. Su cuerpo gestionaba fuerzas que habrían destrozado las piernas del doctor Milnar. Entonces corrió. Aceleró desde estar de pie hasta un sprint completo y quizás 3 pasos. Sus pies golpeaban contra él. Un suelo drástico con estruendos rítmicos. Las vibraciones del impacto se transmitían a través del suelo, a través de las paredes, y podía sentirlas a través de mis pies fuera de la cámara. Golpeó la pared del fondo, plantó un pie en dirección contraria sin disminuir la velocidad. El pivote dejó una marca en el suelo. Su velocidad debe estar cerca de los 8 metros por segundo, murmuré, haciendo los cálculos mentalmente. Y 1,0 gramos. Esa aceleración requiere una enorme generación de fuerza.
10 metros por segundo en realidad, corrigió Marcus amablemente. Eva corre un poco más rápido que el promedio de los humanos. Tiene entrenamiento militar, un poco más rápido que el promedio. Estas criaturas tenían promedios de velocidad que destrozarían a la mayoría de las especies. Eva se detuvo en el centro de la cámara y saltó. No un pequeño salto como el que había demostrado antes. Un salto de verdad. Dobló las rodillas, balanceó los brazos y se lanzó hacia arriba. En 1,0 gramos contra el doble de la fuerza gravitacional que experimenté en casa. Se elevó 1 metro completo del suelo, se quedó allí congelada por un instante y aterrizó con un estruendo que sentí en mi pecho. El suelo donde aterrizó ahora tenía huellas de botas. Impresiones reales en acero duro de grado nave espacial. ¿Alguien quiere intentarlo?, preguntó Eva ligeramente sin aliento, pero aún sonriendo. La cámara es lo suficientemente grande para varios ocupantes. Iré, anunció Brash, inflando el pecho. Por supuesto que sí. Los tromitas se enorgullecen de su resistencia física. He trabajado en entornos de 8G. Esto no puede ser muy diferente. Oh, qué equivocado estaba. Brack atravesó la esclusa de aire. Y en el momento en que pisó el campo de 1 gramo, se tambaleó. Sus robustas piernas, construidas como troncos de árboles, se doblaron ligeramente. Se enderezó con visible esfuerzo y se quedó allí respirando con dificultad. Es más pesado de lo que esperaba, admitió, lo que debió haberle costado un orgullo considerable, pero manejable. Intenta caminar, sugirió Eva con suavidad. Bress dio un paso. Su pie pisó con fuerza. Demasiado fuerte, y casi perdió el equilibrio. Su segundo paso fue peor, una sacudida que lo hizo caer de lado. Eva lo sujetó del brazo, estabilizándolo con una mano, y la facilidad con la que sostenía su considerable peso era inquietante. No puedo cepillarme, jadeó. Mis piernas no responden correctamente. El peso es excesivo. Estás experimentando aproximadamente un 25% más de gravedad que el estándar de tu mundo natal. Marcus explicó, tu sistema musculoesquelético no está adaptado para esta carga. No hay de qué avergonzarse. La evolución es específica. Eva ayudó a cepillar de vuelta a la esclusa de aire y prácticamente, se aclara la garganta, colapsó al volver a 0,3 gramos. Tenía el rostro enrojecido. Respiraba con dificultad. ¿Cómo vives así?, preguntó. Cada momento de esa presión constante, no conocemos nada más, dijo Eva simplemente. Para nosotros, esto se siente extraño. Señaló la gravedad normal de la estación. Todo es demasiado ligero, demasiado flotante. Nuestros cuerpos están calibrados para la Tierra, y cualquier otro lugar se siente mal. La voz de la doctora Melnara era apenas un susurro. No podría sobrevivir ni siquiera entrando en esa cámara. La estructura ósea de mi especie colapsaría bajo esa tensión. Nos asfixiaríamos al comprimir nuestro propio peso corporal, nuestros órganos respiratorios. La mayoría de las especies no podrían sobrevivir. Marcus de acuerdo. El entorno terrestre es hostil para la mayoría de la vida galáctica. Pero esto es lo que necesitas entender. Los humanos no solo sobrevivimos a ese entorno. Prosperamos en él. Nuestros hijos juegan en él. Nuestros ancianos lo soportan durante décadas. Cada ser humano que conozcas ha pasado toda su vida en un constante entrenamiento de resistencia contra una fuerza que intenta aplastarlos. Esa afirmación flotaba en el aire como un arma. Entrenamiento de resistencia, repetí lentamente, mientras las implicaciones se cristalizaban en mi mente. ¿Quieres decir que los humanos siempre están constantemente, a cada momento de cada día, ejercitándose contra la carga gravitacional? Exactamente. Marcus dijo, su especie va a instalaciones especializadas para desarrollar fuerza. Usan equipo, resistencia mecánica, regímenes de ejercicio cuidadosamente controlados. Los humanos simplemente nos levantamos por la mañana. Caminamos al baño. Tomamos un vaso de agua.
Cada acción que realizamos requiere que movamos masa contra la gravedad de la Tierra. Todos, cada uno de nosotros, cargamos con nuestro propio peso más lo que sostenemos. Cada momento estamos despiertos. Eva asintió. Un bebé humano que apenas puede caminar ya realiza proezas de fuerza que desafiarían a muchas especies adultas. Para cuando un niño humano llega a los 10 años, su densidad ósea, su número de fibras musculares y su capacidad cardiovascular superan a la mayoría de los adultos de las especies galácticas. No porque los entrenemos, sino porque viven. Esto es horrible, dijo el doctor Milnara con voz débil. Está describiendo una especie que está biológicamente armada por su propio entorno. Preferimos pensar que está bien adaptada, dijo Murka diplomáticamente. Todavía estaba procesando, todavía tratando de comprender lo que esto significaba. Cuando cometí un error, había estado sosteniendo mi tableta de datos todo el tiempo, y en mi distracción, inconscientemente la apreté con más fuerza, mucho más fuerte. La tableta diseñada para la fisiología y la gravedad de Tesaran fue construida para ser ligera y duradera en condiciones normales. Pero me temblaban las manos por el estrés de esta conversación y apretaba más fuerte de lo que pensaba y la tableta simplemente se quebró. La pantalla, una telaraña con fracturas. La carcasa se partió por un borde y el dispositivo se apagó en mis manos. Lo miré en shock. Apenas, ni siquiera apreté tan fuerte. Estás experimentando estrés agudo. Eva observó. Tu cuerpo está inundado de análogos de adrenalina. Tu fuerza de agarre probablemente está entre un 30 y un 40% por encima de tu nivel base en baja gravedad. Eso es suficiente para dañar el equipo diseñado para manipulación a baja presión. Marcus cogió su maletín, el que llevaba con tanta naturalidad. Me lo ofreció. Pesa 15 kilogramos cargado, unas 33 libras en medidas terrestres. ¿Te gustaría intentar sostenerlo solo para entender la diferencia con lo que consideramos un peso de manipulación normal? Lo tomé, o mejor dicho, intenté sostenerlo. En el momento en que lo soltó y todo el peso se transfirió a mi mano, mi brazo cayó como una piedra. El maletín golpeó el suelo con un estrépito y un dolor punzante me recorrió el hombro. Puede que me haya roto algo. Se me entumeció todo el brazo. Lo siento, se apresuró a decir Marcus. De verdad, disculpado. Debería haberte avisado con más claridad. Oye, déjame entender. Cogió el maletín con una sola mano, sin esfuerzo, como si fuera una pluma. El comandante Rodix se había quedado en silencio. Cuando finalmente habló, su voz fue cuidadosamente controlada. A ver si lo entiendo bien. Los niños humanos, los jóvenes de su especie, poseen mayores capacidades físicas que la mayoría de los ciudadanos galácticos adultos en términos de fuerza, resistencia y durabilidad. Sí, confirmó Eva. Un niño humano de 10 años puede levantar normalmente de 20 a 30 kilogramos. Pueden correr durante largos periodos. Pueden caer desde alturas considerables y sufrir solo lesiones leves. Sus huesos ya son lo suficientemente densos como para soportar impactos que destrozarían las estructuras esqueléticas de la mayoría de las especies. Y los adultos, expresó Rod, un humano adulto promedio puede levantar de 70 a 90 kilogramos. Marcus dijo, las personas entrenadas, soldados, atletas, trabajadores, pueden manejar mucho más. El récord humano actual de peso muerto, es decir, levantar una barra con peso del suelo, es de más de 500 kilogramos. 500 kilogramos. Ni siquiera podía procesar esa cifra. Mi peso corporal total era de unos 40 kilogramos. Estas criaturas podrían levantar más de 12 como yo. Simultáneamente, la doctora Milnara emitió un sonido que podría haber sido el de un Saaf. ¿Y quieres integrarte en la sociedad galáctica? ¿Quieres visitar nuestros mundos, trabajar en nuestras estaciones, interactuar con nuestras poblaciones? ¿No ves el peligro? Podrías matar a cualquiera de nosotros por accidente. Un toque casual podría romper un hueso.
Un momento de desatención podría ser letal. Somos muy cuidadosos, dijo Eva en voz baja. Créeme, sabemos lo frágiles que son todos los demás. A los niños humanos se les enseña desde pequeños sobre la fuerza proporcional, sobre ser amables, sobre controlar nuestra fuerza. Tenemos marcos culturales enteros construidos para no herir accidentalmente a la gente. ¿Crees que esto es fácil para nosotros? ¿Crees que disfrutamos estando rodeados de gente que podrían dañar sin querer? Había verdadero dolor en su voz. Verdadera frustración. No elegimos evolucionar en un mundo mortal, añadió Marcus. No pedimos nacer con una densidad ósea que nos convierta en armas vivientes. Simplemente somos. Y tenemos que vivir con esa realidad cada día. Sí, somos fuertes. Sí, somos resistentes. Pero esa fuerza viene con la vigilancia constante, el control constante, la conciencia constante de que somos diferentes, de que somos peligrosos. El silencio que siguió fue denso, opresivo, lleno de implicaciones que ninguno de nosotros quería examinar con demasiada atención. Miré mi tableta de datos rota, mi brazo aún entumecido, la abolladura en el suelo causada por un bolígrafo caído, y me di cuenta con creciente horror de que ni siquiera habíamos empezado a comprender de qué eran capaces los humanos. Esto era simplemente ellos, inmóviles, moviéndose con normalidad, existiendo en su entorno natural. ¿Qué pasaba cuando lo intentaban? El comandante Rodix rompió el silencio con la pregunta. Creo que todos intentábamos desesperadamente no preguntar. ¿Y qué hay del combate? Su voz era plana, profesional, pero podía oír el miedo subyacente. Teniente Kovac, usted es militar. Asesora en un escenario de combate operando en entornos de gravedad variable. ¿Cuáles son las capacidades humanas? La expresión de Eva se quedó inmóvil, muy controlada. No era una pregunta que quisiera responder. Me di cuenta de que era demasiado profesional como para desviarla. Eso depende del entorno, comandante. En la gravedad estándar de la Tierra, los humanos son luchadores competentes, bien entrenados, disciplinados, efectivos. Tenemos miles de años de desarrollo de mariscal. Pero en baja gravedad, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. En baja gravedad, los humanos se convierten en algo completamente distinto. Demuéstralo, ordenó Rodix. No era una petición. Eva miró a Marcus, quien asintió levemente. Retrocedió hacia la cámara y la esclusa de aire se cerró tras ella. Pero esta vez, no pidió un solo punto. Rodix accionó los controles y la gravedad dentro de la cámara disminuyó para igualar la del resto de la estación. La postura de Eva cambió de inmediato, volviéndose más relajada, más fluida. Se movió al centro de la cámara y se giró para mirarnos a través de la pared transparente. Secuencia básica de combate cuerpo a cuerpo, anunció. Ejercicio de entrenamiento estándar, sin armas, sin equipo de protección, solo movimiento. Lo que sucedió a continuación fue hermoso y absolutamente aterrador. Eva entró en movimiento. No hay otra forma de describirlo. Se lanzó por la cámara de un solo salto, recorriendo 5 metros horizontalmente, rodó en el aire y se elevó girando. Extendió las piernas en una patada que le habría arrancado la cabeza a cualquier oponente, y el impulso la llevó a una voltereta hacia atrás que la elevó 3 metros. Se agarró al techo con una mano, la usó para redirigir su trayectoria y cayó en una posición de golpe que rompió el suelo. La secuencia completa duró quizás 4 segundos. Continuó demostrando combinaciones increíbles. Patadas giratorias que usaban la baja gravedad para generar una fuerza rotatoria devastadora. Lanzamientos de agarre que lanzaban a oponentes imaginarios por la cámara. Técnicas terrestres que aprovechaban su masa contra una resistencia gravitacional reducida. Cada movimiento era preciso, controlado y completamente letal. Cuando dejó de respirar, solo un poco más fuerte, todos estábamos pegados a la ventana de la cámara como niños horrorizados viendo un monstruo. En baja gravedad, Eva dijo en voz baja, la masa humana se convierte en
Nuestra densidad ósea, nuestra fuerza muscular, el mismo peso que nos ancla en la tierra, se convierte en impulso. Podemos cambiar de dirección en el aire. Podemos atacar desde ángulos físicamente imposibles para especies de baja gravedad. Y nuestra durabilidad nos permite absorber impactos que incapacitarían a nuestros oponentes. Un soldado humano en su 3G no solo es peligroso, sino abrumador. ¿Cuántos?, preguntó Rodix con tono despreocupado. En un escenario de combate, ¿a cuántas tropas estándar podría enfrentarse un soldado humano? Eva lo miró a los ojos con aire conservador, en comparación con las típicas fuerzas de seguridad galácticas. Un humano podría enfrentarse a entre 15 y 20 oponentes antes de verse superado por la gran cantidad de enemigos. Y eso suponiendo que los oponentes estén armados y entrenados contra civiles. Negó con la cabeza. No sería una pelea. Sería una masacre. Marcus se aclaró la garganta. Ha habido incidentes. No muchos, por suerte, pero suficientes para establecer protocolos. Hace 3 años, un equipo de mineros humanos trabajaba en la estación de asteroides Freya 7, en un entorno de baja gravedad de 0,2 gramos, con una fuerza laboral de especies mixtas. Uno de los mineros humanos, un hombre llamado Chen, estaba celebrando el cumpleaños de su hija. Recibió la noticia por el comunicador, se emocionó y le dio una palmadita en la espalda a su compañero de trabajo pelón. Ya sabes, un gesto amistoso, una palmadita de felicitación. La doctora, después de que Milara emitiera un pequeño gemido, sabía lo que se avecinaba. Se rompió 6 de las estructuras cartilaginosas de soporte del pelleón. Marcus continuó, se rompió un conjunto de órganos. El pelleón pasó 2 meses en recuperación médica. Chen estaba horrorizado. Ni siquiera había golpeado con fuerza para los estándares humanos. Solo un golpe amistoso, pero en 0,2G con la densidad muscular humana contra la fisiología del pelleón. Extendió las manos. La diferencia de fuerza fue catastrófica. Ha habido 11 incidentes similares en los últimos 5 años, añadió Eva. Todos accidentes, todos humanos intentando ser amables o serviciales, apretones de manos que aplastaron huesos de los dedos, abrazos que fracturaron costillas. Un caso particularmente trágico involucró a un niño humano abrazando a un estudiante de intercambio de Tesseran. El niño tenía 7 años. No necesitó terminar la frase. Podía imaginarlo con bastante claridad, y la imagen me dio asco. Las implicaciones económicas son igualmente problemáticas. Marcus dijo, la mano de obra humana en el espacio es increíblemente valiosa. En entornos de baja gravedad, un trabajador humano puede realizar las tareas físicas de 5 a 7 trabajadores estándar. No necesitamos asistencia mecánica para levantar objetos pesados. No nos cansamos tan rápido. Podemos operar turnos más largos. A los gerentes de estación les encanta contratar humanos porque somos muy eficientes. Pero los costos de los seguros son astronómicos debido al riesgo de lesiones para otras especies. Rask finalmente encontró la voz. ¿Y qué hay de tus fuerzas armadas? Tus soldados entrenados. Mencionaste a los marines espaciales. Eva y Marcus intercambiaron una larga mirada. Eva respiró de lado. Los marines espaciales humanos tienen prohibido el permiso para bajar a tierra en el 70% de las estaciones galácticas. No porque se porten mal. De hecho, son extremadamente disciplinados, pero su mera presencia causa pánico. Un escuadrón de marines con armadura servomotora en baja gravedad podría tomar el control de una estación en menos de 10 minutos. La seguridad de la estación lo sabe. La población de la estación lo sabe. Todos lo saben. Por eso, no se nos permite desembarcar de nuestras naves en la mayoría de los puertos. El Imperio solicitó un ejercicio de entrenamiento conjunto el año pasado, dijo Roddick de repente, con voz distante, recordando. Marines humanos y tropas de choque Krell. Dijeron que fomentaría la cooperación y el entendimiento mutuo. Me enteré de eso, dijo Eva con cautela. ¿Cómo fue?
Duró 45 minutos antes de que lo suspendiéramos. Rodix admitió, sus marines ni siquiera intentaban ganar. Estaban retrasando sus ataques, moviéndose a menor velocidad que la máxima, limitándose activamente, y aún así dominaron por completo. Mis tropas, soldados de élite con décadas de experiencia en combate, no pudieron con ellos. Fue humillante. El peso de sus palabras nos inundó como un sudario. Pensé en mi mundo natal, Tesura, con su delicada arquitectura y sus jardines de cristal flotantes. Pensé en las familias que vivían allí, los niños, los ancianos. Pensé en qué sucedería si los humanos decidieran, por cualquier motivo, tomarlo. Nuestras fuerzas de seguridad serían inútiles. Nuestras defensas serían irrelevantes. No tendríamos ninguna oportunidad y los humanos lo sabían. Siempre lo habían sabido. Por eso Eva sonaba tan frustrada antes. Por eso Marcus parecía cansado cuando hablaba de tener cuidado. Eran armas vivientes, intentando desesperadamente no lastimar a nadie, rodeados de gente hecha de vidrio y papel. Ahora ven el problema, dijo Marcus en voz baja. La Tierra no es solo un mundo de alta gravedad. No somos solo otra especie que solicita relaciones diplomáticas. Somos una amenaza existencial para la estabilidad galáctica, y ni siquiera pretendíamos serlo. Solo queríamos explorar las estrellas. Solo queríamos conocer otras civilizaciones. Solo queríamos no estar solos en el universo. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar esas últimas palabras. Y comprendí algo que lo empeoraba todo infinitamente. Estaban solos. Estas criaturas aterradoras, poderosas y peligrosas actuaban desesperadamente solas, y les teníamos demasiado miedo como para ser sus amigos. ¿Qué habíamos hecho? ¿En qué se había convertido la galaxia cuando la fuerza se castigaba con el aislamiento? La votación se produjo 3 horas después de que todos nos retiráramos a rincones separados para procesar lo que habíamos presenciado. La sala de conferencias se sentía diferente ahora, más pesada de alguna manera. Aunque la gravedad no había cambiado, todos sabíamos cuál sería la votación antes de que el comandante Rodix la convocara. La cuestión ante esta cumbre, anunció Rodix formalmente, es si la Tierra debería abrirse a la colonización galáctica. Todos los que estaban a favor de la colonización, silencio. Ni una sola mano se levantó. Ni siquiera Bree, quien se enorgullecía de su tenacidad, se atrevió a votar a favor. Todos los que se oponían, todas las manos se levantaron, incluida la mía. La votación fue unánime. Sin embargo, añadió rápidamente la doctora Milara, con voz temblorosa pero decidida, propongo que aclaremos esta decisión. No votamos para excluir a los humanos de la sociedad galáctica. Votamos para reconocer que la Tierra misma es incompatible con la colonización por especies galácticas estándar. Los humanos son bienvenidos en el espacio en estaciones de mundos compatibles, pero su mundo natal sigue siendo solo suyo. Secundado, dije inmediatamente. Era importante que se hiciera una distinción. No rechazábamos a los humanos. Simplemente aceptábamos la realidad. Marcus y Eva recibieron la noticia con serena dignidad. Sin protestas, sin discusiones, solo un simple gesto de comprensión. Esperábamos este resultado, dijo Marcus. Sinceramente, habríamos votado igual si las posiciones hubieran sido al revés. La Tierra no es segura para la mayoría de ustedes. Lo sabemos. Pero esperamos, añadió Eva, mirándonos a cada uno por turno, que esto no signifique aislamiento. Tenemos cosas que ofrecer a la galaxia. Nuestra ingeniería, nuestros enfoques para la resolución de problemas, nuestra perspectiva desde un mundo que se esforzó muchísimo por eliminarnos. Queremos formar parte de esta comunidad, aunque tengamos que ser cuidadosos con nuestra integración. La cumbre concluyó con apretones de manos, aunque todos fueron muy cuidadosos con la fuerza de agarre. Ver al comandante Rodix estrechar la mano de Marcus con suavidad, casi con miedo, fue surrealista. Eran diplomáticos, científicos, oficiales militares,
y les aterraba un gesto amistoso. Me quedé después de que los demás se fueran, observando por la ventana de observación cómo los humanos empacaban sus equipos. Marcus estaba cargando cajas en un carro de transporte, y noté algo que me hizo reír. De hecho, reír, aunque sonó un poco histérico. El equipo de las otras especies estaba cargado en trineos antigravedad, flotando suavemente mientras los ingenieros los guiaban con el mínimo esfuerzo. Marcus simplemente recogía cajas y las apilaba una tras otra. Cada caja probablemente pesaba tanto como yo. Las llevaba como si fueran cajas vacías, cargándolas eficientemente mientras charlaba agradablemente con un trabajador de la estación que parecía absolutamente asombrado. Ese sería el papel de la humanidad en la galaxia. Me di cuenta de quienes podrían cargar las cosas pesadas. Los que podrían ir donde la gravedad hacía flaquear a todos los demás. Los que podrían realizar el trabajo peligroso, el trabajo duro, las tareas que requerían una fuerza que simplemente no poseíamos. Serían esenciales. Serían valorados, pero siempre estarían separados, siempre aislados por las mismas capacidades que los hacían especiales. Pensé en la presión evolutiva, en cómo el entorno moldea la biología. Todas las especies de la galaxia se habían adaptado a las condiciones de sus mundos de origen. Los teseranos nos volvimos ligeros y gráciles para nuestra baja gravedad. Los pelleanos se volvieron eficientes para su entorno acuático. Los Krell se organizaron para sus estructuras de colmena, y los humanos se volvieron fuertes, más fuertes de lo que necesitaban ser para cualquier cosa excepto para sobrevivir en un mundo que constantemente intentaba aplastarlos. La ironía era casi poética. Los humanos eran demasiado poderosos para la mayor parte de la galaxia, demasiado densos, demasiado peligrosos, demasiado abrumadores. Pero también eran demasiado especializados para la Tierra, demasiado dependientes de esa gravedad aplastante, demasiado adaptados a su mundo mortal como para sentirse realmente cómodos en cualquier otro lugar. Estaban atrapados por su propia evolución, siempre atrapados entre ser demasiado para nosotros e insuficientes para sí mismos. Marcus terminó de cargar y me despidió con la mano por la ventana. Un gesto amistoso e informal. El tipo de gesto que podía romper huesos si no tenía cuidado, que podía destrozar equipos si se descuidaba, que podía ser letal en las circunstancias inadecuadas. Le devolví el saludo con la misma cautela. De regreso a mis aposentos, pasé por un armario de mantenimiento donde alguien ya había comenzado las reparaciones en el suelo de la cámara de simulación. El panel de acero con la abolladura del aterrizaje de leva y la grieta de la caída del bolígrafo había sido retirado, marcado para su análisis con taladro metálico. Algún ingeniero quería estudiar el punto de fallo, comprender exactamente cuánta fuerza se había requerido para dañar el material apto para naves espaciales. Me detuve, mirando el panel agrietado en el pasillo. Un bolígrafo. Toda la cumbre, todas nuestras suposiciones sobre biología, física y la posibilidad de vida inteligente, se habían hecho añicos por la caída de un bolígrafo. Algo tan simple, una demostración tan pequeña. Pero nos había mostrado la verdad. Los humanos no eran como nosotros. Nunca serían como nosotros. Provenían de un mundo que los convirtió en algo nunca antes visto en la galaxia. Algo hermoso, terrible y absolutamente extraordinario. Y nunca comprenderíamos realmente lo que significaba ser como ellos. Cargar con ese peso cada día para vivir en un universo que parecía demasiado ligero, frágil y delicado para su forma de construcción. El bolígrafo había caído, y con él, todas nuestras cómodas suposiciones sobre cómo podría ser la vida en la galaxia. Me encontré sonriendo a pesar de todo, a pesar del miedo, la incertidumbre y el complicado futuro que todos enfrentábamos. Los humanos finalmente habían alcanzado las estrellas y nada volvería a ser igual. Todo por culpa de un bolígrafo.